Aunque la verdad no es la mejor idea grabar la intro de tu primer video en YouTube afuera, en la calle, la verdad es que a mí me gusta mucho, me parece un sitio para platicar bastante a gusto y me gustaría hablar de ello. Estamos a pocas horas de presenciar la final entre el Manchester City, comandado por Pep Guardiola, ante el Inter de Milán de Simone Inzaghi, en la que muchos consideramos la final de clubes más importante a nivel mundial, la gran final de la UEFA Champions, que tomaba partido mañana en Turquía, en la ciudad de Estambul, una ciudad que me tiene a mí recuerdos un poco trágicos respecto al fútbol, pero no importa. La verdad es que es una fiesta del fútbol y me gustaría que retomemos un poco la historia del Manchester City y ver un poco cómo ha sido el camino para la llegada de Pep Guardiola y cómo este equipo, con una muy buena gestión deportiva, ha tenido un crecimiento increíble que ha permitido que estemos hoy aquí. Al equipo Citizen muchas veces se le ha considerado un equipo sin historia y prácticamente inexistente. Si bien no ha llegado a las cuotas de otros grandes europeos, lo cierto es que ha sido un equipo histórico en Inglaterra antes de la llegada del grupo Abu Dhabi. Estamos hablando de un equipo que durante la década de los 60 fue campeón de liga, ganador de la FA Cup y campeón de la Copa de la Liga, histórica y por desgracia extinta Recopa de Europa. Cierto es que la llegada de dicho grupo inversor ha catapultado al City a una dimensión totalmente distinta y posicionarlos en la más alta élite europea gracias a su magnífica gestión deportiva que puede ser criticada o no. Quizás lo que estoy diciendo no tenga mucho sentido y muchos me puedan tildar de loco o fanboy, pero el Manchester City me parece que es de los equipos que están mejor gestionados directivamente y deportivamente. Sí, entiendo, ha gastado mucho. De hecho, creo que el fair play financiero puede decirlo. Se lo pasan a cada rato por los, ya saben. Pero creo que queda claro que estos últimos años el Manchester City ha hecho las cosas bien. Ha detectado sus puntos débiles, ha gastado muchísimo dinero, una cantidad indulgente en defensas, del agrado de Pep Guardiola, obviamente. Pero creo que pocas veces podemos discutir que existe un equipo más potente y más poderoso que el Manchester City. Y todo eso se debe a una increíble gestión deportiva. Retrocedamos al día 1 de septiembre del 2008. Abu Dhabi United Group había completado la adquisición del Manchester City en un acuerdo por valor de 200 millones de libras esterlinas. Esta transacción convirtió al jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan en el nuevo propietario del club. Esta adquisición se realizó en el llamado Deadline Day, en el cual le ganaron la carrera al Chelsea por llevarse a Robinho, por entonces jugador del Real Madrid, a la Premier League por 43 millones de euros. Desde esta primera temporada al mando de Mark Hughes podemos encontrar cosas positivas. Los fichajes de Nigel de Jong, Wayne Bridge, Craig Bellamy y Sean Wright-Phillips le dieron un extra de calidad a la plantilla. Pero para mí, los dos mejores fichajes por rendimiento y peso histórico durante esta temporada fueron el argentino Pablo Zabaleta y el belga Vincent Kompany, sumando un total de 117.95 millones de euros invertidos por los nuevos dueños. A esto podríamos sumarle 24 millones de el brasileño Yo. En esta temporada, el City terminó en 10º lugar de la liga, tercera ronda de la FA Cup, segunda ronda en la Copa de la Liga y cuartos de final en la por entonces Copa de la UEFA, perdiendo 4-3 contra el Hamburgo. La segunda temporada es el golpe sobre la mesa del Manchester City, comenzando con el fichaje de la estrella Carlos Tevez, quitándoselo de las manos al odiado y vecino rival, el Manchester United, por 29 millones. Otros jugadores que llegaron durante esta temporada fueron Adebayor, 29 millones, Junior Lescott, 27.5 millones, Roque Santa Cruz, 21.2 millones, Colo Touré, 18.7 millones y Gareth Barry, 13.9, junto a dos veteranos, Silvinho y Patrick Vieira, que este último llegaría en el mercado invernal, sumando así un total de 147 millones de euros invertidos. Pero sin duda, el primer paso hacia adelante se dio en la jornada 17. Después de ganar en un 4-3 al Sunderland, Mark Hughes fue despedido y el exentrenador y campeón italiano Roberto Mancini llegaba al Manchester City, que hasta entonces, con 17 jornadas disputadas, tenía un saldo de 7 victorias, 8 empates y 2 derrotas, computando 29 puntos y estando en el sexto lugar.
un poco lejos del cuarto lugar que se esperaba obtener. Al final de la temporada, el equipo terminó en quinto lugar de la liga. Fueron eliminados en la quinta ronda de la FA Cup y en semifinales de la Copa de la Liga, estableciéndose por el momento en la parte alta de la tabla a la espera de saltar los primeros puestos. La temporada 2010-2011 fue el primer éxito del City. Después de tener un gasto de 147 millones, llegaron varios jugadores de lo que podríamos llamar el primer Gran Manchester City. Yaya Touré y David Silva llegaron de España, el primero a cambio de 29 millones y el canario por 28.7. La que por entonces era todavía la gran promesa italiana, Mario Balotelli, también aterrizó a Manchester después de haber ganado la Champions League con el Inter de Milán de José Mourinho el año pasado, por 29.5 millones. James Milner llegaba por 22 millones, más la ficha de Stephen Ireland, que iba al Aston Villa. Alexander Kolarov por 23.86 millones y Jerome Boateng por 12.5 millones. En el mercado invernal llegaría Edin Dzeko por 37 millones. Dando un total de 183 millones en gastos. Los resultados fueron un tercer lugar en la liga, dándole al City el tan ansiado acceso por primera vez a la UEFA Champions League. Se quedaron en tercera ronda de la Copa de la Liga y fueron eliminados en octavos de final de la UEFA Europa League. Lo más recordado de esta temporada es el título del City en la FA Cup. En dicho torneo, los aficionados vieron a su equipo derrotar a sus eternos rivales y vecinos, el Manchester United, en las semifinales, antes de superar al Stoke City en la final, ambos por un marcador de 1-0. El triunfo puso fin a la espera de 35 años del Manchester City por un campeonato de Copa y significó el comienzo de una nueva era. Temporada 2011-2012. Llegamos al primer gran título del Manchester City. La histórica liga que se definió en la última fecha y con un desenlace para el almanaque que creo que casi todos conocemos, es lo más destacado. Ese final de partido que se ha quedado grabado a fuego en nuestra memoria. Con aquel mítico relato de Martin Tyler. En esta temporada llegaron el máximo goleador extranjero de la historia de la Premier League y por ende también el máximo goleador de la historia del Manchester City, el argentino Sergio El Kun Agüero por 40 millones proveniente del Atlético de Madrid. También Samir Nasri por 27.5 millones desde el Arsenal, junto a su compatriota Gael Clichy por 7.5 millones, aunque este último llegó un mes antes. Stefan Savic, del Partizan de Belgrado, por 12.5 millones, y un veterano, Owen Hargreaves, que llegó a retirarse, llegando libre del Manchester United para enfundarse en la camiseta del Manchester City. El gasto total fue de 91 millones de euros. Aunque la temporada estuvo llena de altibajos, como la eliminación en fase de grupos de la Champions League, ser eliminados en la tercera ronda de FA Cup y de rebote ser eliminado en la ronda de octavos de Europa League, el último partido de la liga ante el Queen Park Rangers terminó con una victoria de 3-2 para los dirigidos por Mancini. También fue el primer título de la Premier League que se decidió por diferencia de goles. Con la victoria por 1-0 del Manchester United ante el Sunderland en el Stadium of Light, el conjunto mancuneado durante 15 segundos fue campeón de Inglaterra, hasta el momento que hemos visto anteriormente. La temporada 2012-2013 marca el final de la era de Roberto Mancini en el equipo Citizen. Los fichajes fueron Javi García, un mediocampista defensivo que para mí está bastante infravalorado por 20.20 millones desde el Benfica. Nastasic por 15.20 millones, más Stefan Savic a la Fiorentina. Jack Rodwell, que por aquel entonces tenía un futuro bastante prometedor, fichado por 15 millones de libras desde el Everton. Scott Sinclair por 7.8 millones del Swansea City, que precisamente en esta temporada, la 2012-2013, tendría uno de sus cursos más históricos de la mano de Michael Laudrup y uno de mis One Season Wonders favoritos, Michu. También llegaría un veterano Malcolm después de su exitosísimo paso por el Inter de Milán, dando un total de 61.95 millones de euros en fichajes. Los resultados no fueron los esperados. El campeón defensor terminó segundo en liga por detrás del Manchester United, otra vez eliminados en fase de grupos de la Champions League, tercera ronda de la Copa de la Liga. Lo más destacado de la temporada fue que el City llegó a la final de la FA Cup, la 10ª de su historia. Después de vencer 2-1 a Chelsea en el estadio de Wembley el 14 de abril del 2013, en las semifinales, los Sky Blues jugaron contra el Wigan Athletic en la final el 11 de mayo del 2013. En un partido anticlimático, el Manchester City fue derrotado por el descendido Wigan
y perdió 1-0 debido a un gol tardío. El 13 de mayo del 2013, Roberto Mancini fue destituido de su cargo. Llegamos a la temporada 2013-2014, la que para mí es clave para todo el futuro del Manchester City. El Abu Dhabi United Group dejó de ser el dueño, entre comillas, del City para ser la propiedad del club al naciente City Football Group, un holding empresarial que al día de hoy pertenece un 87% de sus acciones al antes mencionado Abu Dhabi United Group. Por eso esa explicación de, en teoría, ser el dueño, entre comillados, porque básicamente controlan el 81% de toda la empresa. Ferran Soriano, el hombre clave para mí, llegó al Manchester City en 2012 como consejero delegado y durante su primer año ayudó a reducir las pérdidas del club, como vimos con los fichajes anteriores. Gracias a su visión de querer expandirse y crear una marca e identidad global, el City Football Group es a día de hoy el conglomerado más importante de fútbol a nivel mundial. Y mucho de ese éxito es gracias al catalán. Junto a él también hay un español que fue designado como director deportivo, Txiki Begiristain. Los fichajes de la temporada fueron Fernandinho por 40 millones desde el Shakhtar Donetsk, Stefan Jovetic por 26 millones desde la Fiorentina, Álvaro Negredo por 25 millones junto a Jesús Navas por 20 millones, los dos del Sevilla, y Martín de Michelis desde el Atlético de Madrid por 4.5 millones, dando un total de 115 millones durante esta temporada. También, esta fue la primera temporada del ingeniero Manuel Pellegrini como director técnico. La temporada de 2013-2014 marcó la primera vez que el City avanzó a la ronda de octavos de final de la UEFA Champions League. Ahí, los Sky Blues fueron derrotados por el Barcelona 4-1 en global. El City también registró su primer título de la era Pellegrini, el 2 de marzo del 2014, cuando levantó la Copa de la Liga. Fue el primer triunfo del club en la competición desde 1976 y una sequía de 38 años sin el mismo. El 11 de mayo del 2014, el City ganó la Premier League por segunda vez en 3 temporadas después de una victoria por 2-0 sobre el West Ham United. Fue la primera vez que el Manchester City hizo un doblete en una temporada desde la 1969-1970, cuando en aquella temporada ganaron la Copa de la Liga y la Recopa de Europa. También para mí hay dos datos que me parecen increíbles respecto a goles. El City se convirtió en el club más rápido en la historia de la Premier League en anotar 100 goles en todas las competiciones, y el primero en completar esta hazaña antes del finales de enero. Pasaron a anotar 156 goles en todas las competiciones, rompiendo así el récord anterior de 143 goles establecido por el Manchester United en 1957. Esta fue también la primera temporada de la Premier League en la que el equipo tuvo al menos 3 jugadores individuales que anotaron más de 15 goles cada uno, con el City logrando la hazaña cortesía de Yaya Touré, Sergio El Kun Agüero y Edin Dzeko. Llegamos a la temporada 2014-2015. Fue una temporada poco memorable para los Citizen. Los fichajes fueron el francés Eliakim Mangala, que llegó del Porto por 45 millones. También del Porto aterrizó el brasileño Fernando Regis por 15 millones. El atacante marfileño Wilfred Bony, que llegaría en enero, proveniente del Swansea City, por 32.3 millones de euros. Los argentinos Willy Caballero del Málaga, 8 millones, y Bruno Zuculini del Racing Club por 2.5 millones. Bacari Sagna del Arsenal y Frank Lampard del New York City llegaron como agentes libres, dando un total de 102 millones en gastos. El desempeño del club no fue el esperado, perdiendo el Community Shield ante el Arsenal con un 3-0, eliminados en ambas copas en cuarta ronda, en la FA por el Middlesbrough y en la Copa de la Liga con un 0-2 por el Newcastle. En UEFA Champions League fueron eliminados otra vez en octavos de final, 3-1 por el Barcelona. Un Barcelona histórico del tridente histórico MSN que a la postre terminaría ganando la UEFA Champions League a la Juventus, que tenía su propia BBC, en una final en Berlín. Respecto a la Liga, quedaría como segundo lugar por detrás del Chelsea de José Mourinho, que regresaba a Inglaterra después de su exitoso paso por el Real Madrid de España. Hemos llegado a la última temporada que veremos en este video, la 2015-2016, la última temporada de Manuel Pellegrini. Los jugadores que llegaron fueron Kevin De Bruyne por 76 millones, después de una extraordinaria temporada en el Wolfsburg, Raheem Sterling desde Liverpool a cambio de 63.70 millones, Nicolás Otamendi de un curso destacadísimo en el Valencia por 44.5 millones, Fabian Delph del Aston Villa por 11.5 millones, dando un total de gasto de 195.7 millones de euros. El club logró algunos hitos destacados. El 28 de febrero del 2016, los Sky Blues ganaron la Copa de la Liga después de vencer a Liverpool en penaltis en la final en Wembley, aunque el City terminó cuarto en Liga, que permitió clasificar a la UEFA Champions League del año siguiente. A pesar de un comienzo arrollador, una serie de derrotas y empates en la recta final de la temporada en Liga hizo que terminara en un decepcionante cuarto puesto. Pese a ello, los aficionados fueron testigos de la campaña europea más exitosa del Manchester City hasta esa fecha.
Los Citizens derrotaron al Paris Saint-Germain en los cuartos de final por un global de 3-2 para avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez en su historia. En esas semifinales, el City fue derrotado por la mínima diferencia por el futuro campeón, el Real Madrid. La temporada 2016-2017 marca el inicio de la era Josep Guardiola en Manchester City. No pienso profundizar tanto como en las anteriores temporadas, solamente quisiera mencionar de forma rápida que desde la salida de Josep Guardiola del Barcelona en 2012, intentaron convencerlo de poder recalar en el equipo azul de Manchester. Durante esta campaña, el club anunció una encuesta con sus aficionados para diseñar un nuevo escudo, que reemplazaría el anterior diseño de 1997, que yo desconocía que era bastante impopular. Dicho escudo tiene similitudes con varios elementos que podemos observar en otros equipos del City Football Group, como es el caso del Melbourne City y el New York City Football Club. Las transferencias que destaco personalmente fueron la de John Stones por 55.6 millones desde el Everton, Leroy Sané del Schalke 04 por 52 millones e Ilkay Gundogan del Borussia Dortmund por 27 millones. Hola, aquí un poquito de Luis de la edición. Quisiera hacer un pequeño disclaimer. Estaba viendo todos los fichajes que realizó el Manchester City y me encantaría hacer un recuento de los jugadores que han detectado, que han sido comprados a precios totalmente ridículos y los ha vendido o los ha dejado en su academia y han tenido un rendimiento increíble. Yo creo que ese podrá ser una muy buena idea para un próximo video. A día de publicación de este video y a pocas horas de la tan esperada final de la UEFA Champions League, 7 años después, Pep Guardiola ha ganado 5 Premier Leagues, 2 FA Cups, la última obtenida el pasado 3 de junio, 4 Copas de la Liga, 2 Community Shields y un subcampeonato de UEFA Champions League que perdió ante el Chelsea. Esperemos que sea una gran final.